Y como cada 15 días tenemos en nuestro diván radial, tenemos a la psicóloga Jenny Quiriquia, nuestra amiga que está siempre vía Zoom, se toma unos minutitos para hablarnos de muchas cosas, de diferentes temáticas. Y bueno, le damos las gracias por estar junto con nosotros y tomarse este espacio. ¿Cómo anda, Jenny? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Pipo? ¿Cómo está toda la audiencia? Como siempre, un placer poder compartir estos minutos y esta conversación cada 15 días en esta linda radio. Muy bien, yo mate de por medio, quizás la audiencia con otra infusión o con algún refresco, como sea. Ahora se vienen los días lindos. Siempre son buenísimos los temas que estamos tratando, que siempre nos traes. Así que si ustedes, a la audiencia le digo, si ustedes quieren sugerir algún tema en particular, nos pueden escribir al 094-929-717. Nosotros se los haremos llegar a Jenny para luego poder comentarlo y poder compartir con ustedes. También si tienen alguna consulta o algo en forma, como siempre, en general, porque bueno, si hay algún tema específico, obviamente luego vamos a dar los teléfonos de contacto para que Jenny en todo caso pueda profundizar. Pero bueno, hoy ya le hicimos el avance de nuestras redes sociales. Vamos a estar hablando acerca de cómo resolver conflictos, que por lo visto si fuera tan fácil no tendríamos guerras, por ejemplo, ¿no? Pero como dice la canción de Vico C, es en el corazón donde comienzan las guerras. Entonces, vamos a compartir y vamos a estar charlando de ese tema junto con Jenny. Así que podemos arrancar cuando quiera, Jenny. Bueno, sí, cuando hablamos de resolución de conflictos, Pipo, quizás no vamos a esos conflictos tan grandes, ¿no? Que son producidos por la guerra o que traen como consecuencias las guerras, porque tal vez quienes nos escuchen digan, bueno, pero yo estoy lejos de lo que es esa realidad. Sin embargo, podemos llegar a tener conflictos de la misma manera, porque los conflictos son esas pequeñas situaciones en las que no podemos llegar a acuerdos con quienes nos rodean, muchas veces con nosotros mismos, en el entorno donde estamos, y eso es lo que hace que se generen los conflictos. Por eso la importancia, y acá hago un subrayado bien grande, de poder tomarse un tiempo para lo que tiene que ver la resolución de los conflictos. Y sabes, Pipo, que es por medio de la comunicación, por medio del lenguaje, por esto que nos caracteriza como humanos, que nosotros podemos llegar a alcanzar entonces esa instancia en la que podamos resolver o por lo menos intentar resolver los conflictos. ¿Sabes qué? La palabra de Dios, la Biblia es muy clara en este sentido, cuando dice que en cuanto dependa de vosotros, y hace esta salvedad que me parece que es sumamente importante, donde la responsabilidad de uno es lo primero que se pone en juego. Entonces, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. Entonces, en lo que depende de mí, yo tengo que asegurarme de que fui promotor de la paz, de generar esos espacios donde se pueda dar esa resolución. En lo que dependa de mí. ¿Por qué hago esta aclaración? ¿Y por qué la hace la palabra? Porque en realidad no es un invento mío, lo dice la Biblia, la palabra de Dios, porque muchas veces escapa a nuestro control, escapa a lo que nosotros quisiéramos o deseamos. Por eso nosotros tenemos que cumplir con lo que es nuestra parte, en lo que dependa de vosotros. Si después no podemos manejar la situación o la situación no llega a una resolución que es la que nosotros quisiéramos, bueno, pero en todo caso no depende de nuestra decisión y no depende de nosotros. Claro, porque Cuando hablamos, así como Jenny, como para haber una pelea tienen que haber dos, también para resolver un conflicto, bueno, al principio eh, estás vos con las intenciones de resolverlo, pero si del otro lado no hay, no se puede resolver, ¿o me equivoco? justamente,
Es exacto lo que estás diciendo. Pero para llegar a esa instancia, lo primero que tenemos que tratar de hacer es de que realmente esté esa instancia conciliadora de la resolución de los conflictos, porque si no la está, entonces nos estamos salteando un paso y estamos dando por sentado un resultado. Por eso es que esa instancia tiene que estar presente por parte de las partes, o por lo menos que una de ellas las provoque, ¿sí? Cuando hablábamos de la comunicación y hablábamos del lenguaje, ¿no? Que es lo que nos caracteriza como seres humanos también, mencionar de que el silencio no fue considerada como una herramienta efectiva en este sentido. El hecho de ese silencio castigador, ese silencio que lo que hace es traer malestar a la vida de la otra persona o mismo de nosotros mismos, eso lo no hablado no fue efectivo, no fue una herramienta que digas, bueno, dio resultado, ayudó a resolver. Sin embargo, usar esta herramienta de la comunicación, del lenguaje, para poder entonces entablar esta serie de conversaciones, esta serie de comunicaciones que nos ayuden a resolver entonces los conflictos. ¿Qué te parece si entonces, Pipo, vamos de lleno a lo que tiene que ver con algunos pasos a seguir para poder resolver un conflicto? El primero de ellos, el primer paso a seguir en la resolución de los conflictos es definir el problema. Es difícil que yo trate de solucionar algo y no sepa qué es lo que tengo que solucionar. Por eso la importancia de definir el problema. ¿Cómo se llama? Ponerle nombre y apellido al problema en cuestión, a aquello que generó el conflicto. Si el conflicto fue generado por un tema económico, porque por ejemplo en la familia o en la pareja se gastó más de lo que se había estipulado, bueno, entonces el nombre y apellido es se gastó más de lo que se podía gastar. Y ese es el problema, y sobre eso nos vamos a centrar. No nos vamos a centrar de que, bueno, lo que pasa es que vos siempre me pedís que yo tenga la casa ordenada, o tú siempre me pedís que te haga En temas personales, torta. o Claro, en adjetivizar, a ver si está bien. sí, o mezclar otros conflictos, porque los conflictos no se solucionan todos juntos, se solucionan de a uno. Entonces, si hay un tema en lo económico, bueno, vamos a resolver ese conflicto. Si después además hay otro conflicto, resolvemos ese otro conflicto. Pero no podemos entreverar todos y decir, bueno, acá metemos todos los conflictos adentro de una misma bolsa, porque es imposible poder resolverlos de esa manera. Por eso es que tenemos que ponerle nombre y apellido al problema. Y lo que tú decías, Pipo, es no confundir y no unificar el problema con la persona. Una cosa es la persona y otra cosa es el conflicto que hay que solucionar. La situación que hay que solucionar en el ejemplo que pusimos fue el gasto económico. No es que lo que pasa es que tú sos una irresponsable y por eso gastaste más plata, ¿sí? Lo que resolvemos es el conflicto en cuestión sin involucrar entonces adjetivos a la persona. Y sin atacar, ¿no? Sin atacar, porque a veces lo que pasa es que hay como una pantalla, creo que también por frustraciones propias, que hacen que me tenga que escudar, justificar, entonces como que no vas nunca a la raíz, o sea, más allá de que, como dijiste vos, hay otros problemas derivados del primero, pero si no identificamos por dónde arrancó, va a ser medio difícil, ¿no? Justamente por eso la importancia de ponerle nombre y apellido, de decir cuál es el problema en cuestión. Y puede que hayan varias raíces, ¿sabes, Pipo? Puede que un problema sea consecuencia de otro, o puede ser que hayan
diferentes problemas en diferentes áreas. Por eso lo sanador de poder hablarlo, porque si dejamos, esto yo siempre le digo a mis pacientes, los problemas no son el 5 de oro acumulado, porque en realidad no es para nada efectivo empezar a acumular problemas, porque después si acumulamos conflictos, problemas, después el tema de resolverlos va a ser mucho más complejo, porque se van a empezar a entreverar todos. Por eso, en ese sentido, la recomendación es vivir en forma ordenada en lo que tiene que ver con la resolución de conflictos. Una vez que yo definí el problema, que le puse nombre y apellido, lo que trato de hacer es buscar opciones de solución. ¿Qué soluciones posibles hay para este problema? ¿Qué soluciones posibles hay para este gasto excesivo entonces que se hizo en el tema económico? Bueno, poder ajustarlo el mes que viene, poder pedir un préstamo, tratar de que la próxima vez lo hagamos en cuotas, ver cuáles son las opciones de solución. Y esto, nuevamente, no pasa solo. En esto nos tenemos que expresar. Y ahora, en la actualidad, donde la verdad que me gusta el hecho de que todos podamos dar nuestra opinión, pero en esto de que nuestra voz sea escuchada, tenés la oportunidad de que tu voz se escuche y que puedas dar opciones de solución. Pero tienen que ser eso, opciones de solución, que aporten a que el problema se resuelva. No tenemos que tratar de conversar acerca de que por qué surgió otra vez lo mismo y quién fue el culpable, sino buscando opciones que lo que hagan sea sumar. ¿Sumar a qué? A las opciones de la solución entonces. Defino el problema, veo cuáles son las opciones de solución acorde al nombre y apellido del problema. Y luego de eso lo que trato de buscar son los aspectos positivos y negativos de cada opción. Por ejemplo, en la opción de pedir un préstamo, bueno, pero lo negativo de esa opción es que tal vez después termino desembolsando más dinero del que gasté. Sí, puede ser un aspecto negativo. Un aspecto positivo es que yo saldo entonces ese bache y solamente me quedo con una cuotita extra. Puede ser una opción. Otra opción positiva o negativa, y de acuerdo a ese diálogo que se va dando sin confrontación, a ese diálogo amigable que lo que busca es encontrar una solución, y esto parte de la intencionalidad. Cuando nosotros tenemos la intención de que el tema se solucione, entonces tratamos de ver cuáles son las opciones y cuáles son entonces esos aspectos positivos y esos aspectos negativos de cada opción. Como cuarto paso, lo que nos toca ahora es decidir. Definimos el problema con nombre y apellido, vimos cuáles eran las opciones de solución, vimos cuáles son los aspectos positivos y negativos de cada opción que elegimos para solucionar el problema, y después tengo que decidir. Y para esto necesito seguridad al tomar la decisión. Y no puedo estar en esa... no puedo estar es una forma de decir, ¿no? Digo, lo más saludable es que yo pueda, en forma segura, tranquila, confiando en que eso va a estar bien, decidir acerca de ese conflicto que estaba mediante. Y una vez que yo tomo la decisión, yo tengo que poner en marcha esa decisión que tomé. De lo contrario, la decisión sin la diligencia, y la diligencia es la puesta en acción de esa decisión que tomé, si no hay diligencia, si no hay puesta en acción de esa decisión que tomé, la decisión es en vano. Entonces, lo importante de decidir y de accionar de acuerdo a esa decisión que tomé. Posterior a esto, muchos podrán decir, bueno, y ahí se terminó el asunto. Sin embargo, hay un paso más que le sigue a la decisión, y es la verificación de la decisión tomada. Muchas veces tomamos decisiones y al corto plazo o al largo plazo nos damos cuenta de que esa decisión no fue la más oportuna, o que sirvió hasta determinado periodo, pero ahora hay que verificar
esa decisión, con la posibilidad de que sigamos tomando la misma decisión, o sea, que renovemos contrato con esa decisión, o que tengamos que cambiar. ¿Por qué? Porque los escenarios cambiaron. Entonces eso me obliga de alguna manera a que yo también tenga que cambiar entonces la decisión que tomé. Por eso la importancia de la verificación de las decisiones que tomamos en esto que hoy quisimos titular entonces la resolución de conflictos. Así que recuerden estos 5 pasos. Definir el problema. Si tomamos una mano, nos puede ayudar en forma didáctica para recordar cuáles son los 5 pasos de la resolución de conflictos. Definir el problema, ponerle nombre y apellido, cuáles son las opciones de solución posibles ante ese problema, cuáles son los aspectos positivos y negativos de cada opción, tomar la decisión y luego, por último, verificar entonces esa decisión que tomé. Y esto que pueda en realidad aportar, enseñar, ayudar a que quienes nos están escuchando, quienes nos están viendo también, puedan tener presente esto de que en cuanto dependa de nosotros, poder estar en paz. Y para eso, la resolución, el llegar a acuerdos, el buscar el mutuo consentimiento, son situaciones que nos ayudan, experiencias que nos ayudan entonces a poder vivir en paz con nosotros mismos y también con los demás. No sé si estás por ahí, Pipo, porque no te veo, solo te escucho si me hablas. No, estoy acá, escuchando atentamente y sacando, bueno, estos 5 pasos que estás planteando. Interesante porque uno no quisiera estar en conflictos, ¿no? Pero a veces, como está en conflicto con uno mismo, tiende a no querer resolver con nadie, ¿no? Y en ese caso, ahí es donde vuelvo al principio como cuando vos estabas hablando y citando la Biblia, que en cuanto a nosotros, no sea de nuestro alcance estar en paz con todos. A veces no se puede, pero ya no es una responsabilidad de uno. Uno quiere tender puentes, pero si del otro lado tendrá sus razones. Hay mucha gente que esa frase que me acuerdo que dice Mirta Legrand, que dice que ella ella es memoriosa. O sea, entonces no es rencorosa, pero es memoriosa. Entonces ya con esa actitud a veces uno quiere quizás bajar la pelota del piso, y del otro lado ya no hay un muro, ¿no? En ese caso es como que, bueno, hay que hacer quizás como Jesús cuando ibas a los pueblos, que te decía que te limpiabas el polvo y ya estaba, ¿no? Porque si del otro lado no hay intenciones tampoco de resolver un problema que lamentablemente a veces pasan años. Sí, muchas veces pasan años y a veces no son esos problemas así como los tan graves que nos imaginamos, y a veces son esos conflictos cotidianos y diarios. Más que nada cuando nosotros tratamos de resolver y de estar al día en lo que tiene que ver con lo cotidiano, nos ayuda entonces a que no tengamos un acumulativo en ese sentido. Porque también es cierto de que la mayoría de los conflictos se da en nuestro grupo de convivencia o en nuestro grupo de trabajo, que pasa a ser parte de lo diario en nuestra vida. En esos aspectos es donde también tenemos que cuidar entonces esos pequeños conflictos para que no sean una sumatoria que traiga como resultado entonces un conflicto mayor. Sí, perdón, pensé que ibas a seguir. No, está ahí. ¿Ahí estás? ¿Estás ahí? Sí. Estoy. Ah, sí, sí, no, pensé que se había cortado. No, no se cortó. Creo que es un tema muy interesante y bueno, Jenny, si por ejemplo queremos más que nadie identificar cómo podemos ver que el problema, porque comúnmente cuando hay un conflicto siempre tendemos a echarle la culpa al otro.
hay algo que no nos pueda porque obviamente también eso lidia con el orgullo, porque uno tiene que uno tiene que bajar la guardia, uno tiene que, a veces no se da el brazo a torcer, y a veces uno... Bueno, entiendo lo que estás diciendo. Por eso cuando hablábamos de las opciones de solución, hablábamos de la intencionalidad de resolver el problema. Y eso es sumamente importante. Si yo no tengo intención de que se resuelva, claro, siempre voy a buscar una excusa mediante. Claro. O que fue el otro, o que fue el clima, o que, no sé, el tipo de cambio, o que se metió la familia de origen, o que fíjate que en este aspecto la estructura no deja. Siempre vamos a tratar de buscar una excusa. Sin embargo, cuando hay intencionalidad favorable para poder solucionar el conflicto, para poder resolverlo, entonces allí sí vamos a encontrar la solución. Una de las primeras cosas que uno pregunta en la clínica, ¿no? Cuando estamos en los procesos terapéuticos, es si hay intencionalidad de cambio, porque de lo contrario las intervenciones no serían ni oportunas ni eficaces. Tiene que haber una intencionalidad de querer cambiar. En esto pasa exactamente lo mismo. Tiene que haber una intencionalidad entonces de querer resolver el conflicto. Y resolver el conflicto no significa que la situación quede como antes del conflicto. Sin duda va a tener sus variantes, pero que tenga sus variantes no significa que quede sin resolver. Puede quedar resuelto con las variantes propias de lo que fue el conflicto, el paso del tiempo, la resolución del mismo y el nuevo estado en el que cada uno queda, ¿verdad? Por eso no hay que idealizar, pero igual nunca nada va a ser como antes. Tal vez no vaya a ser como antes, vaya a ser diferente a lo que es antes, pero eso no significa que va a ser mejor o peor. Lo importante es poder dejar esos círculos cerrados, ¿no? Que no nos queden pendientes en estos aspectos, porque, como dijimos, el silencio no fue considerado una herramienta efectiva, y el silencio muchas veces forma parte de lo pendiente, de lo no hablado, de lo no dicho, de lo no resuelto. Por eso es que les invitamos, ¿no? A que puedan tener esta intencionalidad de resolver el tema en cuanto, y esto lo vuelvo a aclarar, en cuanto dependa de nosotros. Claro, también algo que suele pasar es el tema de la indiferencia, ¿no? Cuando uno no habla, muestra indiferencia, y yo creo que es ese silencio a veces a veces no, duele más a veces que quizás en tener una discusión. Sí, justamente al principio cuando hablábamos del silencio, hablábamos de ese silencio castigador, ¿no? De ese silencio que lo que procura en realidad es castigar. No te hablo, y muchas veces, ¿no? Hemos escuchado a los pacientes decir, bueno, y listo, yo me enojé y mirá que no le hablé por una semana, ¿no? O sea, como contándolo como una hazaña, y no le hablé por una semana, y en definitiva son esos silencios que castigan, esos silencios que hacen doler, que traen indiferencia, ¿no? A la relación, sea una relación laboral, una relación familiar. Por eso la palabra dicha, lo hablado, lo verbalizado, es tan tranquilizador para nosotros, y es tan también es tan importante en lo que tiene que ver con lo resolutivo. Nos ayuda porque por medio de las explicaciones, por medio del poder dar a conocer, nosotros podemos entender. Y cuando entendemos, ahí es cuando tenemos la capacidad de resolver también. Claro, a veces uno piensa que no hablando está castigando a la otra persona y se está haciendo un daño a sí mismo, ¿no? O a ambas. Claro. Pero lo que voy es que quizás si vos no resolvés ese tema y vos no hablás y no queda resuelto, quizás vos necesites de la otra persona, y porque no tenés el tema resuelto, no pedís ayuda, no le hablás, y al final ese castigo que quisiste infundir, al final te vuelve como un boomerang. Sin duda, y termina siendo un castigo propio. Jenny, la verdad que muchísimas gracias, excelente este tema. Obviamente quedan muchas aristas para compartir, pero
sin duda. Pero igual Sí. vamos a, obviamente después lo vamos a estar subiendo a nuestras redes sociales, más que nada a nuestro canal de YouTube. Pero si queremos profundizar un poquito más, ¿cuál sería la forma de contactarnos contigo? Bueno, yo puedo dejar mi contacto, es el 095-619-972. Y si no, también pueden encontrarme tanto en YouTube como en Instagram por Cápsulas de Psicología Jenny Kerikian. Muy bien, Jenny, la verdad que muchísimas gracias como siempre, estando, bueno, separando estos minutos cada 15 días y bueno, gracias por tu compañía y te esperamos dentro de 15 días justamente. Claro que sí, para mí también es un placer. Saludo a toda la audiencia y un saludo para vos, Pipo. Nos estamos reencontrando entonces. Muy bien, le damos gracias a Jenny y nosotros nos vamos a ir a una pausa, todavía queda mucho más, falta uno, no te pierdas este segmento que lo podés ver quizás en el día de hoy, a lo sumo mañana, porque vamos a tener la subida a nuestro canal de YouTube Falta Uno, ahí tiene su lista de reproducción, Psicología Pueblerina, nos reencontramos con Jenny dentro de 15 días.